El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la mansión en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Teresa Ramírez, de 32 años, observaba el jardín mientras acariciaba distraídamente su vientre. Apenas 2 semanas atrás había confirmado su embarazo, una noticia que aún no había compartido con su esposo Miguel Montero, un poderoso empresario inmobiliario 20 años mayor que ella. La relación con Miguel había sido un torbellino desde el principio. Se conocieron cuando Teresa trabajaba como arquitecta en uno de sus proyectos de desarrollo urbano en Polanco. Después de un breve cortejo, se casaron en una ceremonia lujosa a la que asistió la élite empresarial y política de México. Ahora, tras 2 años de matrimonio, Teresa seguía sintiéndose como una extraña en aquel mundo de opulencia. ¿Buscando una forma de gastar más dinero de mi padre? La voz de Javier Montero, el hijo de Miguel de su primer matrimonio, interrumpió sus pensamientos. A sus 28 años, Javier nunca había ocultado su desprecio hacia Teresa. Tu padre está en una reunión. Si necesitas algo, puedes esperarlo en su despacho, respondió Teresa con la calma que había aprendido a mantener frente a las provocaciones de Javier. Lo que necesito es que dejes de fingir que perteneces a esta familia. Javier se acercó. Su aliento delataba que había estado bebiendo. Todos sabemos que eres solo una oportunista más. Mi madre era una Rivadeneira, de una de las familias más antiguas de México. ¿Y tú? Una don nadie de Tlalnepantla. Teresa respiró hondo. No tengo que justificar mi matrimonio contigo, Javier. Por favor, retírate. ¿Retirarme? Javier rió con amargura. Esta era la casa de mi madre antes de que tú llegaras. Si alguien debe irse, eres tú. Teresa intentó pasar junto a él para salir de la habitación, pero Javier la sujetó del brazo con fuerza. ¿Sabes qué me dijo mi padre ayer? Que está considerando cambiar su testamento. ¿Tienes algo que ver con eso? ¿No es así? Suéltame, Javier. No sé de qué estás hablando. ¡Mentirosa! El grito de Javier resonó en la habitación antes de empujarla con violencia. Teresa perdió el equilibrio y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, sintió una patada en el costado que la dejó sin aliento. ¡Basta! Teresa intentó proteger su vientre, mientras Javier, fuera de sí, la pateaba nuevamente. «Señora Teresa», la voz de Dolores, el ama de llaves que había trabajado para la familia Montero durante décadas, interrumpió el ataque. «Dios mío, Javier, detente». Dolores corrió hacia Teresa mientras Javier retrocedía, súbitamente consciente de lo que había hecho. «Que esto no ha terminado», murmuró antes de salir de la habitación. Horas más tarde, en una habitación privada de la Clínica Médica Sur, Teresa escuchaba las palabras del médico con un nudo en la garganta. Afortunadamente, el embarazo no se ha visto comprometido, pero necesita reposo absoluto durante las próximas semanas, señora Montero. Y por supuesto, debe considerar presentar una denuncia. Teresa asintió mecánicamente mientras observaba a Miguel, quien había llegado a la clínica en cuanto Dolores lo llamó. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una mezcla de preocupación y furia contenida. «Voy a matar a ese desgraciado», murmuró Miguel cuando el médico salió. «No puedo creer que mi propio hijo te haya hecho esto». «Miguel, estoy embarazada», dijo Teresa, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «Iba a decírtelo esta noche». Miguel se quedó inmóvil por un momento, procesando la noticia, antes de sentarse junto a ella y tomar su mano. «Vamos a superar esto juntos, Teresa. Te lo prometo». Pero mientras Miguel hablaba, Teresa notó algo extraño en su expresión, un destello fugaz de inquietud, culpa. Fue tan breve que podría haberlo imaginado. Sin embargo, después de años trabajando en un campo dominado por hombres, Teresa había aprendido a confiar en su intuición. «¿Dónde está Javier ahora?», preguntó. Miguel desvió la mirada. «No lo sé. Debe estar escondido, consciente de lo que ha hecho». Pero Teresa percibió la mentira en su voz, y en ese momento, mientras acariciaba su vientre, tomó una decisión. No sería una víctima pasiva. Descubriría qué ocultaba la familia Montero, aunque tuviera que enfrentarse a todos ellos. 3 días después del ataque, Teresa regresó a la mansión Montero. Miguel había insistido en contratar a una enfermera privada para atenderla, pero ella se negó. Necesitaba libertad para investigar. «¿Segura que estarás bien, mi amor?». Miguel la besó en la frente antes de salir hacia su oficina.
«Puedo quedarme hoy contigo. Estaré bien», le aseguró Teresa. «Dolores me ayudará si necesito algo». En cuanto Miguel se marchó, Teresa se dirigió al despacho privado de su esposo. Durante su recuperación en la clínica, había estado dándole vueltas a un detalle que nunca antes le había parecido relevante. Miguel mantenía siempre bajo llave un antiguo archivador en su despacho, y la llave la llevaba en su llavero personal. «Señora Teresa, ¿necesita algo?». Dolores apareció en la puerta sobresaltándola. Teresa se giró, intentando mantener la compostura. «Solo buscaba algo para leer, Dolores». «¿Sabes si Miguel tiene alguna novela por aquí?». Dolores la miró con una expresión indescifrable. Llevaba más de 30 años trabajando para la familia Montero, y su lealtad siempre había sido incuestionable. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado desde el ataque de Javier. «Los libros están en la biblioteca, señora», respondió finalmente. «Pero si busca respuestas, quizás debería hablar con doña Carmela». «¿Carmela? ¿La antigua cocinera que Miguel despidió cuando nos casamos?». Dolores asintió. «Carmela no fue despedida solo por su comida, señora. Sabía demasiado sobre la familia». Con esa críptica afirmación, Dolores se retiró, dejando a Teresa más intrigada que nunca. Esa misma tarde, después de asegurarse de que nadie la seguía, Teresa tomó un taxi hasta Coyoacán, donde, según Dolores, Carmela había abierto una pequeña fonda. La cocina de Carmela era un local modesto pero acogedor en una callejuela empedrada. Teresa entró y reconoció inmediatamente a la mujer de 60 años que servía mole a unos comensales. «¿Carmela?». La mujer levantó la vista y su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento. «Señora Montero, no esperaba verla en mi humilde negocio». «Necesito hablar contigo», dijo Teresa sin rodeos. «Sobre la familia Montero». Carmela suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. «Pero no aquí, hay demasiados oídos». Hizo un gesto hacia una puerta trasera. «Mi apartamento está arriba». Una vez en el pequeño pero pulcro apartamento de Carmela, Teresa fue directa. «Sé que hay secretos en la familia de Miguel. Necesito saber qué ocurrió con su primera esposa». Carmela la miró largamente antes de responder. «Claudia Rivadeneira no murió en un accidente como todos creen, señora Teresa». «¿Qué quieres decir?». «La señora Claudia descubrió algo sobre los negocios del señor Miguel con los hermanos Valtierra». Teresa frunció el ceño. «¿Los Valtierra? ¿Los contratistas que trabajan en todos los proyectos de Miguel?». «Son más que contratistas», respondió Carmela, bajando la voz aunque estaban solas. «La familia Valtierra tiene conexiones con gente muy peligrosa. El señor Miguel los necesitaba para sus permisos de construcción en zonas protegidas». «¿Estás sugiriendo que Miguel está involucrado en negocios ilegales?». Carmela se levantó y sacó una vieja caja de zapatos de un armario. «La señora Claudia reunió pruebas. Me pidió que las guardara la noche antes de su accidente. Nunca tuve el valor de hacer nada con ellas. Quizás usted sí». Teresa abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos y un pendrive. En una de las fotos, Miguel aparecía estrechando la mano de un hombre de aspecto severo junto a lo que parecía ser un terreno en construcción. «Ese es Ernesto Valtierra», explicó Carmela, «y el terreno es la Reserva Ecológica de Xochimilco, donde ahora está el centro comercial Paseo Montero». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El centro comercial Paseo Montero había sido uno de los proyectos más polémicos de Miguel, criticado por ecologistas, pero finalmente aprobado tras una serie de audiencias públicas. «¿Y Javier? ¿Qué tiene que ver en todo esto?». La expresión de Carmela se ensombreció. El joven Javier siempre fue difícil, pero empeoró después de descubrir la verdad sobre su madre. Intentó chantajear a su padre con lo que sabía. ¿Chantajear a Miguel? Teresa no podía creerlo. ¿Para qué? Dinero principalmente. El joven Javier tiene problemas con el juego y las drogas, pero últimamente sus exigencias se habían vuelto más personales. ¿Qué quieres decir? Quería que el señor Miguel se divorciara de usted». Carmela la miró con tristeza. «Javier culpa a todas las mujeres de la vida de su padre por lo que le pasó a su madre». De repente, todo empezaba a tener sentido para Teresa. El ataque de Javier no había sido solo un arrebato de ira, sino parte de algo mucho más oscuro. Al salir del apartamento de Carmela, Teresa se sentía como si hubiera entrado en un laberinto sin salida. La familia a la que se había unido ocultaba secretos mortales,
y ahora ella y su bebé estaban en medio de todo. En el taxi de regreso a Las Lomas, Teresa examinó el pendrive que Carmela le había dado. Necesitaba acceder a su contenido sin que Miguel lo supiera. Por suerte, su antigua laptop aún estaba guardada en el armario de su vestidor. Esa noche, mientras Miguel dormía, Teresa conectó el pendrive. Lo que encontró la dejó helada. Contratos falsificados, sobornos a funcionarios públicos y, lo más perturbador, un informe policial sobre el accidente de Claudia que había sido alterado. La primera esposa de Miguel no había muerto por un conductor ebrio, como indicaba la versión oficial. Su coche había sido manipulado. Teresa comprendió entonces la gravedad de su situación. No solo estaba enfrentándose a su agresor, sino desentrañando una conspiración que había costado ya una vida. Y si Miguel descubría lo que sabía, posiblemente la suya sería la siguiente. Los siguientes días, Teresa adoptó una estrategia de prudente normalidad. Actuaba como la esposa convaleciente mientras secretamente copiaba los documentos del pendrive y buscaba más información sobre los Valtierra. Lo que descubrió la alarmó aún más. Ernesto Valtierra había sido investigado por la Fiscalía por presuntos vínculos con lavado de dinero, pero los casos siempre se cerraban misteriosamente. Una tarde, mientras Miguel estaba en una reunión supuestamente con inversionistas extranjeros, Teresa decidió seguirlo. Contrató a un taxi de confianza y le pidió que mantuviera distancia con el Mercedes de su esposo. «Señora, ¿está segura de esto?», preguntó el taxista, un hombre mayor llamado Héctor, que había sido recomendado por Carmela. «Seguir a alguien puede ser peligroso, especialmente en esta ciudad». «Necesito saber la verdad, Héctor», respondió Teresa con determinación. «Por mi hijo». El Mercedes de Miguel no se dirigió al distrito financiero como era de esperar, sino hacia Tlalpan, en el sur de la ciudad. Finalmente se detuvo frente a un restaurante discreto llamado El Rincón de los Valles. Teresa contuvo la respiración cuando vio a Miguel descender del coche y saludar a dos hombres que lo esperaban en la entrada. Uno de ellos era Ernesto Valtierra, al que reconoció de las fotografías. El otro, para su sorpresa, era el juez Ricardo Mendoza, quien había presidido las audiencias sobre el proyecto Xochimilco. «¿Puede acercarse un poco más?», le pidió a Héctor. «Necesito ver si hay alguien más con ellos». El taxi avanzó lentamente, y justo cuando pasaban frente al restaurante, Teresa vio una figura familiar saliendo de otro vehículo. «Javier, Dios mío», murmuró. «Están todos juntos». «Señora, nos están mirando», advirtió Héctor, acelerando suavemente. «Mejor nos vamos». De regreso a la mansión, Teresa sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Miguel, Javier, los Valtierra y el juez Mendoza estaban involucrados en algún tipo de conspiración. ¿Pero qué papel jugaba ella en todo esto? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Miguel regresó a casa inusualmente afectuoso. «Tengo una sorpresa para ti», anunció durante la cena. «He decidido que deberíamos pasar una temporada en nuestra casa de Valle de Bravo. El aire fresco será bueno para tu embarazo». Teresa mantuvo la compostura mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Valle de Bravo estaba a 2 horas de la Ciudad de México, aislada y lejos de cualquier ayuda potencial. «Suena maravilloso», respondió con una sonrisa forzada. «¿Cuándo has pensado que nos vayamos?» «Este fin de semana. Ya he pedido a Dolores que prepare todo». Teresa asintió, pero internamente sabía que no tenía mucho tiempo. Esa misma noche, esperó a que Miguel se durmiera y bajó sigilosamente al despacho. Con una horquilla, logró forzar la cerradura del archivador que Miguel mantenía bajo llave. En el fondo del último cajón, encontró una carpeta marcada como Fideicomiso CR. Al abrirla, Teresa descubrió un documento que la dejó sin aliento. Un testamento fechado apenas 3 semanas atrás. En él, Miguel nombraba a Teresa como única beneficiaria de toda su fortuna, excluyendo explícitamente a Javier. «Así que por eso Javier me atacó», murmuró para sí misma. Miguel le dijo sobre el cambio en el testamento. Pero había algo más inquietante. Adjunta al testamento, había una póliza de seguro de vida a nombre de Teresa, por una suma exorbitante, firmada apenas una semana antes. Y lo más alarmante, como beneficiario figuraba Miguel Montero. El plan se hizo cristalino en su mente: llevarla a Valle de Bravo, provocar un accidente, y Miguel lo heredaría todo. Con ella fuera del camino, podría restablecer su relación con Javier
y continuar sus negocios turbios con los Valtierra. Con las manos temblorosas, Teresa fotografió todos los documentos con su teléfono. Necesitaba pruebas, un plan de escape y, sobre todo, protección para ella y su bebé. Al día siguiente, Teresa hizo algo arriesgado. Contactó a la fiscal Alejandra Soto, conocida por su integridad y su lucha contra la corrupción. A través de Carmela, logró concertar una reunión discreta en un café de la Condesa. «Señora Montero, esto que me está contando es muy grave», dijo la fiscal Soto después de escuchar su historia. «Pero necesitamos pruebas sólidas para actuar contra personas tan poderosas como su esposo y los Valtierra». «Tengo documentos», respondió Teresa, mostrándole las fotografías en su teléfono. «Y el pendrive que me dio Carmela contiene más evidencia. Pero lo más importante es esto». Teresa deslizó sobre la mesa una USB que había escondido en su bolso. «Grabé una conversación entre Miguel y Javier anoche. Están planeando mi accidente en Valle de Bravo». La fiscal Soto revisó el contenido del USB en su laptop y su expresión se tornó grave. «Esto es suficiente para iniciar una investigación. Pero usted sigue en peligro, señora Montero. Tenemos que sacarla de esa casa inmediatamente». «No puedo irme así sin más», objetó Teresa. «Si desaparezco, sabrán que descubrí algo y destruirán todas las pruebas. Además, hay más documentos en el despacho de Miguel que no he podido revisar aún». Después de una larga discusión, acordaron un plan. Teresa regresaría a la mansión y continuaría con los preparativos para el viaje a Valle de Bravo como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, la fiscal Soto reuniría un equipo para intervenir justo antes de su partida. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que alguien más las observaba desde otra mesa del café, un hombre que inmediatamente hizo una llamada después de que se separaron. «Señor Valtierra, tenemos un problema. La esposa de Montero acaba de reunirse con la fiscal Soto. La mañana del sábado amaneció con una llovizna persistente sobre Ciudad de México, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba por desatarse en la mansión Montero». Teresa había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle del plan. A las 10 de la mañana, la fiscal Soto y su equipo intervendrían, justo cuando Miguel y ella estuvieran a punto de partir hacia Valle de Bravo. Sin embargo, algo no se sentía bien. Miguel había estado inusualmente callado durante el desayuno, consultando constantemente su teléfono con el ceño fruncido. «¿Sucede algo?», preguntó Teresa, intentando que su voz sonara normal. Miguel levantó la vista de su teléfono y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Recibí una llamada interesante anoche de Ernesto Valtierra». El corazón de Teresa dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «¿Ah, sí? ¿Sobre algún proyecto?». «Sobre ti, en realidad». Miguel dejó el teléfono sobre la mesa con deliberada lentitud. «Parece que te vieron ayer en un café de la Condesa con la fiscal Alejandra Soto. Qué curioso, ¿no crees? Especialmente porque me dijiste que pasarías la tarde en casa». Teresa sabía que era inútil mentir. «Sí, me reuní con ella. Sé todo, Miguel. Sobre tus negocios con los Valtierra, sobre lo que le pasó realmente a Claudia, y sobre lo que planeas hacerme a mí». La máscara de civilidad de Miguel se desmoronó. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Teresa. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, a los Valtierra? ¿Tienes idea de con quién estás tratando?». «Con asesinos y corruptos», respondió Teresa, levantándose de la mesa. «Y sí, puedo enfrentarme a ustedes porque tengo algo que no tienen: la verdad». Miguel rió con frialdad. «La verdad no te salvará, ni a ti ni a ese bastardo que llevas dentro». Las palabras golpearon a Teresa como una bofetada. «¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que no sabía de tu aventura con Rafael?». La expresión de Miguel se tornó venenosa. «Mi arquitecto jefe, tu antiguo compañero de universidad. Los he estado vigilando durante meses». Teresa palideció. Era cierto que había mantenido contacto con Rafael, pero nunca había habido nada entre ellos más allá de la amistad profesional. Sin embargo, comprendió el juego de Miguel. Intentaba desviar la atención, confundirla, hacerla dudar. «Estás mintiendo», dijo con firmeza. «El bebé es tuyo, Miguel, y lo sabes. Poco importa ya». Miguel consultó su reloj. «La fiscal Soto no vendrá a salvarte, Teresa. Recibió una llamada urgente esta mañana sobre un caso de corrupción en Veracruz. Tuvo que salir de la ciudad inmediatamente». El pánico comenzó a apoderarse de Teresa.
¿Habían descubierto su plan? ¿Estaba ahora completamente sola? En ese momento, la puerta del comedor se abrió y Javier entró con paso decidido. El coche está listo, padre. Deberíamos irnos ya si queremos evitar el tráfico. Miguel asintió. Perfecto. Teresa y yo estábamos terminando nuestra conversación. Teresa miró de uno a otro, comprendiendo que la situación era aún peor de lo que había imaginado. No solo Miguel, sino también Javier estaba involucrado en el plan para deshacerse de ella. No iré a ninguna parte con ustedes, declaró Teresa, retrocediendo hacia la puerta. Oh, sí lo harás, respondió Miguel con calma inquietante. A menos que quieras que algo muy desafortunado le ocurra a tu amiga Carmela, o quizás a tu hermana en Tlalnepantla. La amenaza era clara. Teresa sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No tenía escapatoria. 15 minutos, dijo finalmente. Necesito recoger algunas cosas. Miguel sonrió con satisfacción. 5 minutos. Y Javier te acompañará. Teresa subió las escaleras con Javier pisándole los talones. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Al entrar en su habitación, vio su teléfono sobre la mesita de noche. Si pudiera enviar un mensaje, quizás... Ni lo pienses, dijo Javier, quitándole el teléfono. No eres tan lista como crees, Teresa. ¿Por qué haces esto, Javier?, preguntó mientras recogía mecánicamente algunas prendas. ¿Tanto me odias? Esto no es personal, respondió él con indiferencia. Es negocio familiar. Mi padre y yo hemos limado nuestras asperezas. ¿A cambio de ayudarlo a matarme? ¿Después de lo que le hizo a tu madre? La mención de Claudia provocó un destello de ira en los ojos de Javier. No hables de mi madre. No sabes nada. Sé que murió porque descubrió la verdad sobre los negocios de tu padre, igual que yo ahora. Javier se acercó amenazadoramente. Mi madre murió en un accidente. Ambos sabemos que no fue así, insistió Teresa, jugándose su última carta. Tu padre la mandó matar, Javier, y ahora están repitiendo la historia conmigo. Algo cambió en la expresión de Javier. Una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Qué pruebas tienes de eso? Las suficientes, respondió Teresa, incluyendo el informe policial original sobre el accidente de tu madre, antes de que fuera alterado. Está en el pendrive que me dio Carmela. Javier pareció genuinamente sorprendido. ¿Carmela te dio un pendrive? Con todas las pruebas que tu madre reunió antes de morir. Teresa se jugaba el todo por el todo. Tu madre no planeaba dejarte, Javier. Planeaba protegerte de tu padre. La duda en el rostro de Javier se transformó en confusión, luego en ira. Estás mintiendo. Mi padre me dijo que ella quería abandonarnos, llevarse el dinero. ¿Y le creíste? Después de todo lo que has visto, tu padre manipula a todos a su alrededor, Javier. Te ha manipulado a ti durante años. El conflicto interno de Javier era evidente. Teresa sabía que estaba tocando una herida profunda, pero era su única esperanza. 5 minutos, gritó Miguel desde abajo. Javier miró hacia la puerta, luego a Teresa. Si lo que dices es verdad, puedo probarlo, afirmó Teresa con convicción, pero no si me llevan a Valle de Bravo. La tensión era palpable mientras Javier consideraba sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. Mi padre me envió a buscarte esa noche, confesó en voz baja. Me dijo que necesitaba asustarte, hacerte sentir vulnerable. Nunca mencionó tu embarazo cuando te ataqué. No sabía, pero ahora lo sabes todo, respondió Teresa, y tienes que elegir de qué lado estar. Javier, ¿qué está pasando ahí arriba? La voz de Miguel sonaba impaciente. En ese momento el sonido de sirenas policiales rompió la tensión. A través de la ventana, Teresa vio varios coches patrulla entrando por el portón principal de la mansión. La fiscal Soto, murmuró con alivio. Tenía un plan de respaldo. Javier se asomó a la ventana, luego miró a Teresa con una mezcla de resignación y determinación. Ve, dijo finalmente. Yo lo detendré. Teresa no necesitó que se lo dijera 2 veces. Corrió escaleras abajo mientras escuchaba a Miguel gritando órdenes a los guardias de seguridad. Al llegar al vestíbulo, se encontró cara a cara con su esposo. ¿Qué has hecho?, rugió Miguel, avanzando hacia ella. Lo correcto, respondió Teresa, retrocediendo. Miguel se abalanzó sobre ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Javier apareció y se interpuso entre ambos. Basta, padre, dijo con firmeza. Se acabó. ¿Tú también, Javier? La traición en la voz de Miguel era palpable. ¿Después de todo lo que he hecho por ti?
Después de todo lo que le hiciste a mi madre, corrigió Javier. Teresa me mostró la verdad. La puerta principal se abrió de golpe y varios agentes policiales entraron, seguidos por la fiscal Alejandra Soto. Miguel Montero, anunció la fiscal, queda detenido por los delitos de fraude, soborno, conspiración y complicidad en el homicidio de Claudia Rivadeneira. Mientras los agentes esposaban a Miguel, este miró a Teresa con odio. Esto no ha terminado. Para ti, sí, respondió ella con calma. Afuera, bajo la llovizna que comenzaba a cesar, Teresa respiró profundamente. El camino hacia la justicia apenas comenzaba, pero por primera vez en semanas sentía esperanza. Su hijo nacería en un mundo donde la verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. 6 meses después, en una pequeña casa en Coyoacán, que Teresa había comprado con parte de la indemnización obtenida tras el divorcio, Dolores servía café mientras Teresa mecía suavemente a su hijo recién nacido. «Es idéntico a usted, señora», comentó Dolores con cariño. «Llámame Teresa, por favor», respondió ella sonriendo. «Ya no soy la señora Montero». El timbre sonó y Carmela, quien ahora trabajaba como cocinera para Teresa, fue a abrir. Momentos después, Javier Montero entró en la sala. Su relación había evolucionado de manera inesperada. Después de testificar contra su padre y los Valtierra, Javier había iniciado terapia y un largo proceso de redención. Aunque Teresa nunca podría olvidar completamente lo sucedido, había encontrado en su corazón la capacidad de perdonar. «Traje esto para el pequeño Mateo», dijo Javier entregando un paquete. Teresa lo abrió. Era un móvil de madera tallada con figuras de animales mexicanos. «Es precioso, gracias». «¿Cómo va el juicio?», preguntó Teresa mientras acomodaba a Mateo en su cunita para que pudiera admirar el nuevo móvil. Javier se sentó en el sofá frente a ella, su rostro reflejando el cansancio de los últimos meses. «La fiscalía tiene un caso sólido. Las pruebas que reuniste, sumadas a mi testimonio y al de algunos funcionarios que han decidido colaborar, mi padre pasará muchos años en prisión». Teresa asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. No había alegría en ver caer el imperio que Miguel había construido, solo la certeza de que se había hecho justicia. ¿Y los Valtierra? «Ernesto está prófugo, probablemente en algún lugar de Sudamérica», respondió Javier. «Pero su hermano menor y 3 de sus asociados ya están detenidos. La red se está desmoronando poco a poco». Dolores regresó con una bandeja de pan dulce recién horneado por Carmela. El aroma llenó la pequeña sala, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la conversación. «A veces me pregunto», dijo Teresa después de un momento, «si tu madre estaría orgullosa de lo que hemos logrado». Javier contempló su taza de café antes de responder. «Y durante años creí la versión de mi padre sobre ella, que era ambiciosa, fría, interesada solo en el dinero y el estatus». Hizo una pausa. «Pero ahora, leyendo sus diarios, viendo las pruebas que reunió arriesgando su vida, sé que era una mujer valiente que solo quería protegerme. Como tú protegiste a Mateo al final», observó Teresa. Javier esbozó una sonrisa triste. «Supongo que algo de ella sí heredé después de todo». El pequeño Mateo emitió un suave gorjeo desde su cuna, como si quisiera participar en la conversación. Teresa se levantó para mecerlo, y por un instante la luz de la tarde que entraba por la ventana pareció envolverlos en un halo dorado. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», confesó Teresa. «Cuando conocí a Miguel, creí que había encontrado seguridad, estabilidad, y en cambio, descubriste tu propia fuerza», completó Javier. Teresa asintió. «La vida tiene formas extrañas de enseñarnos quiénes somos realmente». Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Desde la ventana podían verse las copas de los árboles del parque cercano, mecidas por la brisa primaveral. Un mundo nuevo se abría ante Teresa, lleno de posibilidades que nunca había considerado. La semana anterior había recibido una llamada de su antiguo despacho de arquitectura. Con la caída del Imperio Montero, muchos proyectos habían quedado suspendidos y se necesitaban profesionales con experiencia para evaluar cuáles podían salvarse y reconvertirse en desarrollos sostenibles y éticos. «He estado pensando en volver a trabajar», comentó mientras acomodaba a Mateo en sus brazos. «Rafael me ha ofrecido asociarme con él para crear nuestra propia firma». «¿El mismo Rafael que mi padre mencionó?», preguntó Javier con curiosidad. Teresa sonrió. «El mismo. Un viejo amigo y excelente arquitecto.
Quiere enfocarse en proyectos de vivienda social y recuperación de espacios públicos. Suena como un buen comienzo, aprobó Javier. Y hablando de nuevos comienzos, se inclinó para sacar un sobre de su chaqueta. Quería consultarte algo. Teresa tomó el sobre y lo abrió. Dentro había documentos legales que reconocía bien. Los papeles para la creación de una fundación. La Fundación Claudia Rivadeneira, leyó en voz alta. Javier asintió. Para apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Quiero usar parte de mi herencia para algo que realmente importe. Y me gustaría que tú formaras parte del consejo directivo. Teresa sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Después de todo el dolor, el miedo y la incertidumbre, este gesto representaba una posibilidad de sanar, no solo para ella y Javier, sino para muchas otras personas. Sería un honor, respondió con voz emocionada. Mateo bostezó en sus brazos, ajeno a la importancia del momento, pero indudablemente parte de él. Teresa lo miró pensando en todo lo que había arriesgado para protegerlo, en la verdad que había descubierto en el proceso. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo mientras mecía suavemente a su hijo. Miguel creía que estaba casándose con una mujer dócil y manipulable. Nunca imaginó que yo sería quien finalmente lo enfrentaría. Los hombres como mi padre rara vez ven más allá de sus propias ambiciones, reflexionó Javier. Esa fue su perdición. El teléfono de Teresa sonó. Era un mensaje de la fiscal Soto, informando que el juez había negado la solicitud de libertad bajo fianza para Miguel. Su juicio comenzaría en 3 semanas. Justicia, murmuró Teresa. Y verdad, añadió Javier. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados y púrpuras. En la pequeña casa de Coyoacán, rodeada de personas que se habían convertido en su verdadera familia, Teresa comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus social que una vez creyó desear. Había encontrado su propia voz, su propia fuerza, y con ellas, un nuevo camino a seguir. Mientras Mateo se quedaba dormido en sus brazos, Teresa se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar con el futuro sin miedo. Un futuro construido sobre cimientos de verdad, justicia y la inquebrantable determinación de una mujer que se negó a ser víctima de las circunstancias. En el silencio de aquel atardecer, Teresa susurró una promesa a su hijo. Siempre lucharemos por la verdad, mi pequeño. No importa lo que cueste, no importa quién se oponga, porque al final es lo único que realmente nos hace libres. Y así, en el corazón de México, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de redención, de justicia y de la indomable fuerza del espíritu humano frente a la adversidad.